Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahí estamos. Hola. Hola. ¿Cómo andan, Vicky? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo verás? ¿Profe, usted cumple la hora ahora? Sí. Ah, bien. ¿Por qué? Porque me lo habían dado para hacer el último práctico hoy. De introducción. ¿Usted no? ¿Muchos alumnos? Sí, me sirve. Como mucho. Porque está ahí en la 22 también. Bueno, pregunto a Alejandro. Yo en realidad me puedo mudar, pero el problema es que otra vez que no se encuentren. ¿Querés te dejo? No, profe, voy a preguntar, no hay problema. No, te digo que está libre porque yo di clase ahí la semana pasada. ¿La 22? La 22 es la de final de Bueno, órale. Hola, Voy a ¿cómo ir, estás? entonces. Sí, mañana al final, el viernes no se puede venir. No, me dan permiso. No dan. Bueno. No, me piden una resolución firmada, todo para notificarme el falta. Porque eso se llama convención de servicio, me dijeron. Entonces, bastante burocrático, tenemos, sí estuve consultando. Se puede pedir una resolución. Se puede presentar una nota. Bueno, Como vos quieras. no, yo quiero venir, pero justo tengo clase, y es medio moda, es 40 minutos de clase. Claro. Y el único horario que trabajo el lunes, el viernes, es horario nada más. Sí, como ahora mañana pido una resolución y pido una nota y la busco. Bueno, yo ahora tengo que ir de nuevo a las 13:30 de la escuela. Bueno, avísame. Cualquier cosa yo lo presento mañana. Bueno, gracias. Dale. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va lo del viernes? ¿Eh? Lo del viernes, ¿qué tal? Bien, ¿vas a hablar vos? De que no sé, no me sumé al grupo, porque la Sil me mandó un enlace y no me explicó, después yo me olvidé, y la Vero me pidió un video, y le dije que sí, pero bueno, no sé qué pasó. Porque pensaba Marcelo que estén los becarios SIMS, los graduados, los becarios SIMS. Mariana y Belén. ¿Quién es Marcelo? Marcelo Jerez. Ah. Sí, fue drama. Bueno, dale, buenísimo. Sería la pregunta de para qué sirven los historiadores. ¿Vale? Bueno, muy bien.
Vamos a alargar. Pero No, es lo que hay. conectados. Quedará grabado. ¿Cómo andar? Ayer eran bastantes y había bastante comentarios. Bueno, ya está, es la última clase. Pensé en darla virtual, porque la verdad que estar acá y estar así es una tristeza. Sí, la verdad que no sé por qué dan esta. Una cosa es. Sí, una cosa es, el miércoles pasado, los que estaban son los que usan este aula y que ahora están dando virtual. Entonces, para dar los parciales, naturalmente vinieron. Es su aula. No sé por qué le tienen que. No tengo ni idea y no me consultaron nada. Ellos se fueron a la aula donde fuimos la vez pasada. ¿Cómo? Ellos se fueron a la aula donde fuimos la vez pasada. Claro. Ahora me quedo. Voy a introducir la historia. ¿Qué cosa? No, acá no. No, acá sí había francés, pero acá había parcial. Acá había un parcial de francés. No, la vez pasada. Nosotros nos vamos a probar. No. Muy bien. Creo que voy a ver el. Ay, no me digas que ayer me olvidé de guardar el. Conservé todo el cuatrimestre el borrador. Me parece que ayer lo dejé mirar. Deja Vicky, usa un poquito nomás. Espérate que tengo que poner acá, introducción a la historia. Bueno, muy bien. Bueno, les mandé al Facebook una serie de mapas para que los tengan sobre descolonización y Guerra Fría, que sería bueno que los miren. El tema de descolonización, entonces, no hay que confundírselo ni con revoluciones de independencia, ni con cualquier otra cosa. Es un proceso, ni tampoco con oleada antiimperialista, aunque efectivamente también es una oleada antiimperialista. Pero oleadas antiimperialistas hubo desde fines del siglo XIX, y el proceso de descolonización es un proceso específico que comienza después de la Segunda Guerra Mundial y tiene, digamos, un núcleo fuerte en Asia en la década del 40, fines de la década del 40, a partir del 45, y la década del 50, un núcleo, por eso uno de los mapas que les puse, es gracioso porque dice, tiene primera etapa, segunda etapa y segunda etapa. Y ese error, pero bueno, sería la tercera. Entonces, la primera etapa ¿dónde puse? Acá. Del 45 al 55, y básicamente se da en
Lejano Oriente, porque son los sectores que están ocupados por Japón, y que en donde Japón es derrotado por las guerrillas populares en cada uno de estos países o regiones, que algunos no son países. El caso de China, de Vietnam, de Indonesia, de Birmania. Entonces, y también, aunque no está ocupado por los japoneses, de la India, sobre la base de la participación hindú en los ejércitos ingleses. Entonces, esta es la primera etapa. La segunda etapa, de 1955 a 1970, se descoloniza África y algunos territorios de Asia que no habían terminado la etapa anterior. En la tercera, algunos restos, que desde el 70 hasta ahora, algunos restos de colonias que quedaban pendientes, digamos, y todavía siguen algunas, ¿no? Pero por ejemplo Hong Kong, que tiene pocos años de descolonizada. Y si bien, por ejemplo, en América Latina prácticamente no había colonias, también forma parte de este proceso de descolonización en el sentido de que durante la guerra, en realidad, y en la posguerra, pueden observarse gobiernos que toman distancia de la dependencia. Es decir, que aprovechan la situación de guerra, por un lado, para acumular una parte de sus riquezas en vez de entregarla permanentemente, y entonces pueden, ya como las potencias están ocupadas en la guerra, pueden retener un poco más de sus riquezas sin cumplir con estas obligaciones permanentemente de drenaje de riqueza que vimos que es parte del imperialismo, y también tener cierta independencia política en relación a las alianzas, intentar, y coincide con una serie de transformaciones en América, algunas encabezadas por los ejércitos de corte nacional, en muchos países como la Argentina con el peronismo, o en Perú, en Bolivia, el cardenismo en México, y finalmente en el año 59 la Revolución Cubana, que es la revolución, eso ahí sí es un proceso de descolonización. Recordemos que Cuba era una semicolonia, y es una revolución que empieza siendo de descolonización y termina como revolución socialista. Pero efectivamente se dan en América Latina en dos ciclos: el ciclo de posguerra, y en los 70 también hay una expansión, digamos, de procesos de tomar distancia, no de independencia, porque no eran colonias, y tampoco de desaparecer la dominación imperialista, pero sí de tomar cierta distancia, que se revierte en los 80 y los 90 con una nueva intervención imperialista en América, redoblada, digamos, con la disputa interimperialista entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como disputándose los mercados y las áreas de influencia, y con los golpes militares, la intervención directa, esto que explicábamos ayer, de la CIA,
interviniendo directamente en los problemas internos de América Latina. No solo la CIA, sino sectores directamente del ejército, etc. ¿No? Que esta oleada de golpes de Estado en la década del 70 y del 80. Bien, en relación a entonces los procesos de descolonización, los primeros en Asia, obviamente están vinculados directamente a la guerra, a la participación de los sectores populares en la guerra, ya sea como soldados, como en el caso de India, o como guerrillas, en el caso de Myanmar, Sri Lanka, Indonesia, Indochina, Malasia, China, que habían estado ocupadas por el ejército japonés. Entonces, estos sectores experimentan la incapacidad de sus sectores populares de sus sectores dominantes, coloniales, de defenderlos y de hacer algo y tampoco, digamos, y su despreocupación, no generar ningún tipo de recursos, desviar recursos para impedir estas invasiones, y por lo tanto al hacerse cargo de la guerra y de la liberación finalmente. Entonces, después siguen, al estar armados, siguen las luchas hasta también sacar a las colonias que en realidad no tienen mayor interés en abandonar estas colonias, pero son forzadas, salvo en el caso de Inglaterra, porque la India era una colonia que le salía muy cara a mantener un ejército y toda una burocracia, y ya no rendía otras formas de reparto del mundo los capitales que había tenido inicialmente. Entonces, uno de los rasgos, digamos, uno de los elementos entonces es el rol de la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en el proceso de descolonización. El otro es que los imperios habían generado situaciones artificiales en la configuración de lo que habían sido esos espacios antes. Yo no quiero decir países, aunque la bibliografía dice países, porque muchos de ellos no eran países antes del proceso de descolonización. Eran imperios, eran principados, eran sultanatos, es decir, distinto tipo de configuración política, y no eran necesariamente estados nacionales, que es lo que nosotros entendemos por país. Pero entre la dominación imperialista genera una serie de conflictos que tienen que ver con conflictos étnicos o con conflictos entre distintos sectores, porque a veces los imperios asusaron muchas veces a un grupo contra otro, es decir, estimularon el conflicto para poder conquistar, o al revés, los conflictos se producen porque mezclan población, trasladan población de tipo forzosa, y entonces generan conflictos donde no los había. Es decir, en general, todos estos pueblos de Asia y de África convivían de manera relativamente pacífica, por lo menos. En cambio, en estos procesos, por ejemplo en el de la India, Inglaterra directamente se desentiende, manda un último virrey normalizador que no puede
que tomen acuerdo entre los sectores musulmanes y los sectores hinduistas. Estos conflictos religiosos venían de antes, pero con la retirada de los ingleses se potencian y no encuentran una mejor manera de resolver esto que es dividiendo entonces la India en dos. Por un lado en el norte Pakistán, musulmán, y por el otro lado la India, que es hinduista. Pero esto era una cosa ficticia, porque en realidad antes que eso convivían, y porque además había extensos territorios de población de los dos tipos y zonas de conflicto que no se han resuelto hasta hoy. La frontera sigue teniendo hasta el día de hoy guerras y además generó millones de pérdidas de vidas humanas. O sea, hay matanzas étnicas una vez retirados los ingleses, en donde por supuesto que el discurso colonial es que esta gente no era civilizada, por lo tanto se mataban entre sí, pero en realidad no era así, sino que eran conflictos creados por los cientos de años de dominación inglesa, que habían generado modificaciones que, bueno, una vez que ellos no estuvieron, estallaron. Una situación muy, muy desgraciada. En general, por ejemplo, en Sri Lanka, en Myanmar y en Indonesia ocurre lo mismo. Durante los imperios se había trasladado forzosamente población, habían quedado como algunos en situación más privilegiada, otros como sectores más oprimidos, y esto estalla una vez que las potencias son obligadas a dejar este escenario. Es importante decir que en prácticamente todos estos países de Asia era muy fuerte el Partido Comunista, incluso en la India, y que fueron protagonistas de estas revoluciones anticoloniales, ¿no? Fueron como el corazón de estas revoluciones coloniales, aunque en algunos casos son reemplazados después por otros sectores. En el caso, por ejemplo, de Indonesia, el Partido Comunista era el que había garantizado la derrota de Japón, y sin embargo es suplantado y reprimido por un partido nacionalista que primero se apoya en los Estados Unidos y después por su propio autoritarismo incluso es abandonado por los Estados Unidos, pero que efectivamente impone un gobierno a sangre. Lo mismo que pasa en la India. En Indochina es un proceso bastante interesante porque están prácticamente 10 años para derrotar al imperialismo francés, que intenta recuperar toda esta zona que estaba invadida por Japón. Estados Unidos apoya a Francia. Buenas. No, sí están un poco, si no escuchan se acercan. Gracias. A pesar de que los dirigentes pensaban que Estados Unidos, que siempre declaraba ser antiimperialista, cuando era ya una potencia imperialista, entonces algunos gobiernos, como el de Indonesia o el de Indochina, cuyo principal dirigente era Ho Chi Minh, que se había formado en Francia, y que era
un dirigente comunista, guerrillero, que había garantizado, había dirigido y garantizado la resistencia antijaponesa. Entonces pasan 10 años para sacarse de encima a Francia, y una vez que lo logran, en principio lo que hace ya Francia y después aprovecha Estados Unidos es que separa Vietnam del Norte, dirigido por los comunistas y Ho Chi Minh. No, digo, Vietnam está dividido en dos cosas, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Sí, pero Vietnam del Sur además con Laos y Camboya. Entonces, digamos, se genera esta situación que también está pendiente todavía de resolución, de un territorio dividido en dos, de difícil, ya después también de tanto tiempo, difícil encontrar una manera de que se unifican, ¿no? Pero esto separó familias, separó una vida económica, etc. Bien. Y sin duda el proceso más interesante y más gigantesco es el de la Revolución China. Porque en China, digamos, había habido una revolución republicana a principios del siglo XX, en 1912, es parte de las oleadas revolucionarias de las que habla Laufer. Y además, bueno, tenían un emperador que había sido desplazado al área de Manchuria. Con la invasión japonesa, que fue tremendamente cruenta en China, millones y millones de muertos, bueno, estos gobiernos estaban separados del poder, y con una guerrilla, tanto de las comunistas como de los nacionalistas, resistiendo en distintas zonas. Cuando se logra la derrota de Japón, en el 45, estas guerrillas siguen organizadas. El dirigente, que era el presidente, que dirigía el gobierno nacionalista, el Partido Nacionalista, rompe la alianza que tenía con las guerrillas comunistas, que las tenían para luchar contra Japón, y empieza una política de una represión que nunca la había dejado en realidad, porque aunque estaban en alianza, igual los sectores nacionalistas tenían una cosa de ataque. Y con apoyo de los Estados Unidos, aparentemente está por derrotar... ¿La guerra del Pacífico? ¿Cómo? No digo eso, no es la guerra del Pacífico, cuando estaban en pelea contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, le dicen la guerra del Pacífico. Está bien, pero eso ya pasó. Decimos, una vez derrotados los japoneses, pero la guerra del Pacífico es la intervención norteamericana en el Pacífico. Pero acá es como los propios chinos sacan a los ejércitos japoneses de su territorio. Porque si no aparece la película norteamericana, donde viene el muchachito yanqui en la guerra del Pacífico y ganan. No, esto no es así. En cada uno de estos lugares, todo el tiempo, desde el inicio, desde que son invadidos, hay una resistencia antijaponesa, que son los que garantizan que termine la dominación japonesa. Obviamente que la acción norteamericana va a contribuir con esto, pero no pensemos que son los norteamericanos los que garantizaron, porque esto no fue así. Todos los pueblos de Asia pelearon fuertemente, hasta tal punto que en realidad los norteamericanos se apoyaron también en estas guerrillas. O sea, no hubieran podido de ninguna manera
porque la guerra no es como las películas, vos tenés que comer, tenés que tener agua potable, tenés que tener donde dormir, por lo tanto los que garantizaban eso para el ejército norteamericano eran las guerrillas. Sí, es al revés, sin las guerrillas, los ejércitos norteamericanos no hubieran podido hacer lo que hicieron al final de tirar 2 bombas atómicas, o en otros lugares, algunas batallas muy puntuales, con bombardeos o todo eso, pero donde había, digamos, los centros poblados, todo eso, no hubieran podido ellos solos. Entonces, en realidad lo que hacen es esta complementación con las guerrillas nacionales o comunistas que había en todos estos lugares. Entonces, va a ser muy importante porque en casi todos estos procesos de descolonización de Asia y algunos que se inician en el cercano oriente, es decir, la zona de Palestina, Israel, bueno, esta expansión de Israel, y algunos procesos en África, pero que en general son más tardíos, se hace en 1955 la conferencia de Bandung, que es la primera conferencia que se llama de países no alineados y se llaman a sí mismos tercer mundo, planteando que hay un primer mundo que sería el de las superpotencias, un segundo mundo que serían las potencias de segundo orden, y un tercer mundo que serían países que se plantean, no necesariamente esto era así en todos los casos, pero como países independientes. Y que van a plantearse algún tipo de asociaciones que les permitiría enfrentar con mayor fuerza el embate imperialista, porque hay que tener en cuenta que aún descolonizados eran objeto de la disputa interimperialista que en ningún momento cesó, o sea, terminada la guerra y derrotados, Alemania, Japón, de todas maneras seguía habiendo una disputa entre las distintas potencias, que se exacerba en la década de 60 con el cambio de la Unión Soviética, que de todas maneras ya tenía una posición expansionista, pero que se potencia con su cambio a una potencia imperialista y a disputar el mundo. Bien. Entonces, si nosotros tenemos que tener en cuenta que la descolonización es un largo proceso, no es breve, sino que es largo, en el cual, que empieza a fin de la Segunda Guerra Mundial y se extiende hasta ahora, pero que tiene estos núcleos fuertes, decíamos, en la década entre el 40 y 50, y del 70 al 80, y hasta ahora, en realidad, por la cual el mundo queda prácticamente, completamente descolonizado. Nosotros vivimos hoy en un mundo donde hay muy pocas colonias y son situaciones excepcionales. Gibraltar, las Malvinas, son puntos estratégicos, geoestratégicos que tienen que ver con la guerra o con el manejo de ciertos recursos naturales. En América del Sur, además de Malvinas, hay algunas de las Guyanas. En Centroamérica hay algunas de las islas que mantienen dependencias coloniales, pero son como puntos muy específicos. Y estos procesos de descolonización son todos producto de luchas populares. Ese es el otro elemento. Por lo tanto, nos permite a nosotros
ver cómo los pueblos se organizan para pelear siempre en condiciones de inferioridad. No, por supuesto, los sectores populares nunca disponen ni de armas, ni de una organización, y tampoco del sostén en general de otras potencias, aunque tanto China, ya hecha su revolución, va a colaborar con armas en Vietnam, y Rusia interviene directamente en los problemas internacionales como parte de su disputa. Por lo tanto, la formación del Estado de Israel, que realmente es un caso como interesante y como absurdo, porque es sobre la base de una supuesta, de un pueblo que supuestamente había estado en Palestina, contado por la Biblia, los judíos a escala mundial que no eran palestinos. ¿Palestina y Israel tenían conflicto entre ellos? ¿Cómo? ¿Palestina y Israel tenían conflicto entre ellos? No, a ver. Palestina tiene una población musulmana y católica de toda la historia, ¿sí? Sobre eso, y sobre un mito, en realidad, que es bíblico, que es que la población judía había salido de Israel, ¿sí? Entonces, Inglaterra pacta con sectores judíos muy poderosos económicamente, de las clases dominantes de toda Europa y Estados Unidos, que se va a hacer un Estado judío en el medio de Palestina. Pero eso es una cosa, no es que estos dos países tienen conflictos. Se inventa un país, no existía y no era población que tenía ningún derecho, porque por supuesto que los judíos que había por el mundo no eran de esa zona hacía miles de años. Por lo tanto, eran europeos, norteamericanos o de América del Sur, africanos incluso, pero no eran de Palestina, obviamente. Entonces, por ciertos intereses que tenían que ver con el manejo, por supuesto, del petróleo y otras cosas, por un lado, Inglaterra pacta, pero además, en realidad, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética están interesados en la formación de este país en el seno mismo de Palestina. Y a partir de ahí, Palestina nunca no logró ser un país porque era, digamos, un territorio organizado de otras maneras, cuya población es expulsada. Por lo tanto, uno de los elementos más importantes de un Estado nacional, que es tener un territorio, Palestina lo pierde. Con el agravante que después de enfrentamientos y el uso del terrorismo, etc., se llega a pactar un reparto del territorio entre Israel y Palestina, reparto que Israel ha violado una y otra vez, y prácticamente, si buscan los mapas, una y otra vez expulsa a la población y genera campos de concentración, formas de desigualdad tremendas hasta el día de hoy. Entonces no es que se enfrentan, no sé si entiendes, sino que hay toda una organización político-étnica que venía hace miles de años, no cientos, miles, y eso es desplazado por una política imperialista de ubicar un Estado que controla y que además le permite a los imperialismos intervenir contra otros países, o digo otra vez, la palabra países a mí me hace ruido porque
es difícil pensar que son países, pero sí son organizaciones político-étnicas del cercano oriente, y muy vinculado, por lo tanto, al petróleo. Entonces, todo el enfrentamiento con Siria, con Libia, que eran colonias francesas, o con Irán, Irak, toda esa zona que tienen organizaciones que no eran necesariamente estados nacionales, también Egipto, en el caso, algunos de ellos se convierten en estados nacionales, y en otros toman como cierta apariencia de estados nacionales, aunque son, por ejemplo, conjuntos de pequeños grupos con sus caudillos, el caso de Libia, el caso de Afganistán, que son en realidad organizaciones en donde las potencias trataron de que tuvieran presidentes, todo eso, pero son organizaciones más bien tribales. Este es otro problema que trae muchos conflictos en el territorio, porque las Naciones Unidas, que se crean en esta época y que las colonias tuvieron mucha esperanza de que las Naciones Unidas peleara para que se descolonizaran, pero nosotros sabemos, si bien tiene un discurso descolonizador, porque uno de los principios de las Naciones Unidas es que la libre determinación de los pueblos, pero es como en el caso de Malvinas, es declamativa. No es que... entonces, pero con esta idea de que las Naciones Unidas te iban a garantizar, etcétera, pero las Naciones Unidas solo entiende que puede estar compuesta por estados nacionales. Entonces, fuerza un tipo de organización en donde muchos lugares de Asia y África no habían existido nunca. Es decir, república, o por lo menos países en donde tiene que haber una autoridad, un poder ejecutivo central, eventualmente parlamentos. Entonces eso fuerza una serie de conflictos importantes en lugares donde nunca habían estado organizados de esa manera. Pero se entiende, otra vez ahí aparece el racismo y esta política colonial de pensar que otras formas políticas no son civilizadas. Entonces todo lo que fueran las organizaciones tribales o de caudillos que se confederan es una cosa que va a ser combatida tanto por las Naciones Unidas y por lo tanto imponer que para ser reconocidos como naciones, como países, y tener relaciones diplomáticas y económicas, tienen que tener una organización como es la Organización de los Países Occidentales. Entonces, eso va a generar una cantidad de conflictos que están pendientes hasta hoy, porque efectivamente, después de prácticas de miles de años de otro tipo de organización, estar forzados a tener otra forma es complicado, es muy complicado, y trae más conflictos. Todas las sociedades son conflictivas, pero estas tienen más. Y sobre estos conflictos está, cuando uno rasca un poquito, el racismo, ¿no? El racismo más absoluto, que tiene que ver con diferencias étnicas y entender que unos son superiores a otros, en donde, por supuesto, las potencias imperialistas, inventoras y practicantes del racismo de manera sistemática, una y otra vez exacerban esos conflictos, ¿no? Generando matanzas, distintos tipos de opresión y de miseria, que es lo que vemos ahora en un mundo en donde la población, ¿no? Gira buscando lugares donde sobrevivir. Miles en Europa,
cientos de miles de los que migran de Estados Unidos, los millones que han salido hoy de Venezuela, o sea, todos estos movimientos que tienen que ver con, en general, tienen un trasfondo de luchas étnicas, racistas, guerras, y un trasfondo económico también. Hacia la década de 50 empieza el proceso en África. Las colonias primero intentan hacer ciertas inversiones que permitieran que la población se mantenga más tranquila, digamos, después de la guerra. En el caso de África, no fue invadida masivamente, hubo en algunos casos una invasión italiana en el Cuerno de África. En África hay muchas colonias, algunas creo que le pertenecen a los franceses. Prácticamente todas las potencias tenían territorios en África. Ya vimos que la conferencia de Berlín de fines del siglo XIX se la habían repartido. Ahí tenían los holandeses, tenían los españoles, tenían los portugueses, tenían los franceses, había los belgas, prácticamente todas las potencias tenían colonias en África. África entonces no recibe la invasión de tropas, aunque hay un capítulo africano de la guerra, tanto por invasión de Italia como por invasión de Alemania. Pero eso no puso en riesgo a la mayor parte de las colonias. Pero sí la población se incorpora de manera desincorporada, de manera forzada y masiva a los ejércitos europeos de sus países conquistadores, bajo la situación de enorme racismo. Ahí está completamente documentado cómo los mandaban en las peores condiciones, sin equipo, a las peores partes de la guerra. Hay por ejemplo, destacamentos africanos en la guerra en Rusia, en medio de la nieve, ¿no? Frente ruso, tremenda. Y sobre esa base, en África también, la población entendía que iban a ser reconocidos como iguales. Ni los americanos, porque población de América también pelea, por ejemplo, Brasil, hay una batalla en Italia que es peleada completamente por fuerzas brasileñas, pero eso no genera ningún estatus de igualdad. Muchísima discriminación, muchísimo racismo. Y cuando termina entonces la guerra, no empieza un proceso de descolonización. Las potencias intentan hacer ciertas inversiones para bajar el nivel de conflicto. Pero son como hacen las inversiones del imperialismo, digamos, no están al servicio del crecimiento, del desarrollo de esos países. Una parte son ineficaces, otra parte queda en manos de sus burguesías, ¿se acuerdan? Estas burguesías intermediarias, bueno, y el conflicto continúa. Entonces, después va a estallar. El caso más impactante es el de Argelia, porque, bueno, Francia, recordemos que fue ocupada por los alemanes, por lo tanto había sufrido en carne propia, lo que implica una ocupación, y es un país que se precia de democrático, etcétera, y sin embargo se organiza una guerrilla argelina tremendamente reprimida, tiene interés para nosotros porque es el ejército francés de represión
es muy sofisticado en sus métodos de tortura, de persecución, y son los que van a entrenar después en América Latina a los ejércitos represivos del golpe en la década del 70 y del 80. Es cierto, el poder norteamericano y el apoyo de Norteamérica a los golpes en América Latina, pero el entrenamiento de los ejércitos en estos golpes son de Francia, de estos sectores, que actuaron en Argelia. Hay una película maravillosa que se llama La batalla de Argel, de un cineasta extraordinario que se llama, italiano, se llama Giulio Pontecorvo. Bien. Pero a pesar de está lleno de películas sobre las etapas de la descolonización, muy interesantes todas. Pueden dedicarse. Bueno, yo les puse también para el tema de Guerra Fría, pero que está en esto, una serie de Oliver Stone. Se las puse el link en la página, porque es Oliver Stone es un cineasta norteamericano, lo conocerán, de los más famosos, pero que es bastante crítico con la política imperial norteamericana. Entonces hace una historia de Estados Unidos crítica en 10 capítulos, de los cuales hay como 3 o 4 de toda esta etapa. Muy interesante también. Wow. Mirar. Bien. En algunos de los casos interviene directamente la CIA, como en el caso del Congo, que era colonia belga. Interpol como la CIA. No, Interpol es una policía internacional, la CIA es una agencia de inteligencia norteamericana. Lo que pasa es que parte de su acción es intervenir de manera secreta, lo que algunos historiadores llaman la guerra secreta, es decir, no intervenir. Interpol es un organismo público de policía. En cambio, la CIA es una cosa secreta que interviene como detrás de algún tipo de camuflaje, ¿no? Y de manera muy violenta. Y recordemos que la Guerra Fría que vos decís de Estados Unidos contra Rusia no tiene ningún enfrentamiento directo. Y tampoco, si bien hay una acción de espías de uno y otro lado, bueno, no es tan fácil que actúe la CIA en la Unión Soviética o espía soviético en Estados Unidos. No era tan sencillo. En general no ocurre. Sí ocurre mucho de estos enfrentamientos entre distintos sectores en Europa. También hay muchas películas sobre eso, donde sectores de norteamericanos, sectores de la Unión Soviética logran poner cuadros políticos en los distintos gobiernos, sobre todo en los servicios de inteligencia. Bueno, habíamos dicho que los James Bond, ¿no? Tienen eso, ¿no? Es el servicio de inteligencia británico peleando con los sectores norteamericanos contra los rusos, los chinos. Bien. Ojo con esto, porque vos a veces te mandás sin entender bien qué es lo que estamos diciendo. O sea, no es tan fácil. Primero que no hay una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No hay una guerra. Justamente la Guerra Fría no es una guerra. Tampoco es ideológica meramente, pero no es que hay una guerra, sino que
es una disputa por el reparto del mundo a escala global, usando conflictos o internos a los países o entre distintos países. No hay una guerra. Por el apoyo que daban ellos a los sectores que estaban en conflicto. Claro. Y tampoco es una guerra ideológica en ese sentido, sobre todo por esto que decimos, porque en la década del 60 son dos potencias, superpotencias capitalistas e imperialistas. Y que estos enfrentamientos de ninguna manera son ideológicos en el sentido de que discuten ideas, además de toda la propaganda que hay, etcétera, pero sobre todo lo que hay es una intervención de manera abierta o solapada en los temas internos de los distintos países. Ojo con eso de la ideología. Un claro ejemplo sería la guerra de Corea. También estaba... Claro, o sea, pero en todo, Vietnam, Corea, la creación de Israel, en todos estos conflictos intervienen estas potencias, intentando volver a repartir el mundo y apropiarse de estas zonas exclusivas. Entonces, es interesante que ustedes puedan revisar lo que dice la bibliografía, y no ponerle ustedes, no, lo que dice la bibliografía en relación a la Guerra Fría, que está articulada con este proceso de descolonización. O sea, son como dos caras de la misma moneda, uno centrado en la disputa imperialista o de las superpotencias entre sí, la creación de la OTAN, etcétera, y como contracara los procesos de descolonización. Bien. Por otro lado, nos quedaría también para ver en el texto de Gaciasoro, que nos da algunos elementos que no están tan claros en el resto de la bibliografía, que es cómo, una vez producidos los procesos de descolonización, que son eficaces, es decir, efectivamente el mundo queda descolonizado, y son grandes triunfos populares, los sectores imperialistas logran, en la mayor parte de los casos, volver a enlazar estas regiones como países dependientes. Ya no colonias o semicolonias, sino países dependientes. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son esos mecanismos. ¿Los pudieron leer? ¿Qué es lo que plantea Gaciasoro? De cuáles son. En general los conocemos. Países participa de todos estos mecanismos, pero... Por ejemplo, ¿en cuáles? No, la creación del Fondo Monetario, lo explicamos ayer, es un mecanismo de regulación internacional. Su creación no tiene que ver con... su propósito no era relanzar. ¿Qué es cuáles son los mecanismos económicos con el fondo, sin el fondo, por la cual se enlaza estas economías? A través de inversiones de capital, ¿sí?, que generan obligaciones y necesidades. ¿Vieron toda la polémica que hay ahora en relación a las importaciones? Está muy vinculado por esto, porque en América Latina, en Argentina, por ejemplo, hay una serie de procesos de industrialización importantes, pero donde antes se compraba el bien terminado, ahora se produce muchas veces acá. Pero te obligás a comprar insumos o tecnología. El tema, Chava, no me acuerdo, en estos días, el tema de los camiones. Hoy es... ¿Los transportistas? No, de la fabricación estamos hablando, ¿sí?
de camiones. Entonces decía, hoy como, bueno, si queremos seguir exportando, que la Argentina exporta camiones, pero compra los chasis y los motores afuera. Entonces, lo que se garantiza en las potencias imperialistas es que siempre estés enlazado y en la necesidad, ya sea de importar una parte de los insumos industriales, ya sea de importar los capitales bajo la forma de préstamos o directamente de empresas. Además, a través de los sistemas de ayuda económica, ayuda entre comillas, ¿no? Como pueden ser el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo o el Fondo Monetario, que endeudan a estas naciones y imponen condiciones que son siempre condiciones de salida de capitales. ¿Sí? Siempre son las condiciones, tanto sean, bueno, no tener leyes de protección del trabajo para poder superexplotar la fuerza de trabajo, no tener una estructura impositiva que absorba la mayor parte de lo que se tiene que reportar, y garantizar la salida de los capitales. No es un capital de riesgo, sino que es un capital que tiene garantizados privilegios a la entrada, privilegios a la salida. A través de organismos internacionales o no. Digo esto porque nosotros tenemos muy asociada la dependencia con el Fondo Monetario. Pero en la Argentina el Fondo Monetario no ha sido siempre el principal acreedor. De hecho, en general no. Sino que tiene endeudamiento con distintos sectores. Entonces, efectivamente hay mecanismos entonces económicos, como puede ser la deuda externa, pero no solo la deuda externa, porque muchos de estos países por momentos logran no tener o bajarla de manera sustancial o tener muy poca deuda externa, y sin embargo eso no quiere decir necesariamente que sean independientes. Uno entonces son estas ayudas económicas, las mercancías, la generación de ciertas necesidades. ¿Qué más dice? ¿Cuáles son otros ejemplos que da? Bueno, lo miran. Lo miran ustedes. Está puesto uno, otro, con ejemplos. Así que cuando lo lean lo van a encontrar. Porque si yo les digo todo, no leen nada. En el caso de las potencias, acusan realmente el golpe de la descolonización y de la guerra, etcétera, de manera muy fuerte, pero también... Son las distintas presiones que ejercen a través de la substitución indirecta al capital sobre el conjunto de los agricultores. Acá dice el aumento de la productividad, en los modos de sobre el trabajo del capitalismo. ¿Podés leer con tiempo y paciencia y no buscar así en el universo a ver lo que me parece? ¿Sí? Entonces, no es el momento donde buscar ahora. Si no lo leíste y no lo marcaste, entonces lo haces tranquilo en tu casa. Pero, porque si no, no, eso que estás leyendo no es un mecanismo. Estamos diciendo cuáles son los instrumentos que tiene el imperialismo para reenlazar estos países que se han descolonizado. ¿Con qué sectores se asocia? ¿Qué sectores quedan por fuera?
tranquilo, no pasa nada. Pero tomate el tiempo de leer y de entender lo que estás leyendo y de entender lo que estamos preguntando, que es listar los mecanismos para reenlazar las economías. Lo buscan ustedes, total, nos vamos a volver a encontrar el martes, antes del parcial, del miércoles. Así que tenemos una instancia donde lo vas a poder traer. El otro tema es que efectivamente el fin de la guerra va a generar un cambio tecnológico, otra vez, muy duro. Por un lado, la aparición de nuevas energías, como la energía atómica, la informática, es decir, un cambio que son las bases del mundo actual, y un aumento de la productividad muy notorio, ¿no? Lo cual va a generar nuevas crisis del capitalismo. O sea, sistemas de explotación más racionalizados, formas represivas, la guerra también permite, y la guerra fría, y toda esta idea del enemigo interno que hablábamos ayer, permite una persecución de los líderes sindicales, de los partidos cuestionadores, incluso en la propia Estados Unidos, que va a generar una represión de los distintos sectores. Y entonces permite ajustar, digamos, por un lado la baja de salarios, o ajustar la productividad para levantarla de manera notoria, y por lo tanto producir concentración económica de manera masiva. Lo cual va a entrar en crisis en el mundo occidental hacia la década del 70, sobre todo a partir de la asociación de los países árabes, de los países productores del petróleo, que van a generar una política de resistencia al saqueo de sus recursos, ¿no? Y por lo tanto van a aumentar de manera importante el petróleo, y esto va a generar una dinámica de la economía mundial nueva, porque el petróleo que antes era manejado por los monopolios norteamericanos, ingleses y holandeses, va a pasar a ser manejado en parte por los países productores. Y entonces se reparte la renta de distinta manera. Eso va a generar en un principio en los Estados Unidos una crisis tremenda, a principios de la década del 70. Cuando, si uno mira, ¿no? Desde hoy, Estados Unidos en la década del 70, y su crisis parecía que se iba a terminar como superpotencia. Porque desde el punto de vista económico es una crisis profundísima. Desde el punto de vista ideológico, esto que plantea Laufer en nuestros años 60, es parte de este enorme movimiento de cuestionamiento al sistema capitalista, que tiene una pata importante del proceso de descolonización, pero otra pata importante en la emergencia de organizaciones políticas guerrilleras y de organizaciones anticoloniales o antirracistas, como en las guerrillas en Estados Unidos, de reivindicación de la población negra y de sus derechos, que recién van a poder adquirir plena ciudadanía, más o menos, porque todavía está en cuestión, pero en la década de fines de los 60 y de los 70, toda una emergencia además de levantamientos sobre la base de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes como un actor político, como un sujeto político en todos estos procesos, que aparecen cuestionando el mundo capitalista de posguerra, ¿no? Y la sociedad de consumo, la represión sexual, todo lo que venía junto. Entonces aparecen, por un lado, lo que se conoce la nueva izquierda, porque también hay una expansión de
de la Unión Soviética como potencia, y entonces las juventudes de los países del este también se van a levantar. Hay levantamientos estudiantiles en Polonia, en Ucrania, en Checoslovaquia, en Hungría. Algunos, tanto Checoslovaquia como Hungría, van a ser invadidos por Rusia, pero hay un gran cuestionamiento que además, en el caso de los estudiantes, abarca prácticamente todo el mundo. O sea, hay un capítulo estudiantil en Japón, en China, en la Argentina, por supuesto, que conocemos como el Cordobazo, una alianza obrero estudiantil, alianza obrero estudiantil en el Mayo francés, y lo mismo ocurre en México. Es decir, que el mundo vive un proceso bastante prolongado de un serio cuestionamiento al sistema, ya no solo a la colonia o a determinadas potencias, no al sistema capitalista. Pero bueno, el sistema logra, ¿no?, después recuperarse de semejante crisis. Pero es interesante, por ejemplo, cuando uno mira las series norteamericanas de la década del 70, es impresionante ver lo pobres que son. O sea, las series que veíamos nosotros, vos ves, por ejemplo, las comisarías, los policías, ves las comisarías, todo es una cosa pobrísima, las calles de las ciudades con mucho deterioro. Efectivamente se ve la crisis, ¿no? Si ven películas de los 70, se nota la crisis. Distinto de la etapa actual, donde hay una diferenciación de sectores muy lujosos en todos los lugares, incluso en América Latina, en lugares tremendamente lujosos y grandes territorios tremendamente pobres, ¿no? Lo mismo pasa en Estados Unidos hoy, o en Europa, ¿no? Pero donde hay mayor diferenciación social. Es decir, el mundo, después de esta crisis, sale de esta crisis política, ideológica, concentrando muchísimo más la riqueza y generando una masa de pobres descomunal como nunca antes hubo, y de hambriados, ¿no? Por eso es el tema que hablábamos antes de las migraciones. Pero esta idea de que uno tiene del poderío norteamericano y de sus posibilidades, es una imagen intermitente en la historia, como ocurre con todo, y aún en los últimos años, desde la década del 80, tengamos en cuenta de que Estados Unidos ha entrado en dos crisis, por lo menos, tremendas. La última, la del 2008, donde se funde gran parte de las grandes economías norteamericanas. Lo que también es interesante es cómo logra recuperarse, ¿no? Bien, esto es un poco, con esto estaríamos terminando. Entonces, ¿qué? Sí, y nuestro programa, porque vamos a dejar acá, no vamos a ver el tema 12, que es bastante interesante, ojalá les interese leerlo a ustedes, pero como, bueno, hay que evaluar y nos lleva bastante tiempo, porque hay que tomar el parcial, tomar el recuperatorio, tomar el parcial integrador, nos lleva bastante tiempo, ¿no? Así que tenemos que dejar ahora. De todas maneras, mañana jueves va a haber clase de consulta, hay otras clases de consulta, los que no pueden venir pueden pedirla cuando quieran, y el martes vamos a hacer un repaso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes van a venir, van a preguntar de las lecturas, de las clases, van a preguntar ustedes. Lo que no preguntan no se explica. ¿Mm? ¿Está claro? Así que vénganse con los listados de preguntas, de cosas que les queden sueltas, para que el miércoles no tengamos problemas. ¿Mm? Bueno, ahora quieren preguntar algo, algún comentario.
en una aula magna, se puede dar también. Tengo que ver, no pedí el aula, ahora voy a pedir. ¿Mm? Bueno, Profe, Sí. yo tengo una duda. decime. Entre estos de las potencias que intervienen en estas nuevas naciones, digamos, se podría decir que buscan esto, que serían puntos estratégicos entonces, por así decirlo. A ver, otra vez, no entiendo bien. O sea, de estas nuevas potencias, estas superpotencias que intervienen en las nuevas potencias, serían como puntos estratégicos. No, los puntos estratégicos son lugares del globo que por recursos económicos o en relación a la guerra o sus vinculaciones son puntos en disputa, ¿sí? Pero las potencias se reparten en el mundo, no los puntos estratégicos. Además, los puntos estratégicos. ¿Sí? Pero, digamos, los grandes capitales en África, en Asia, en América, se reparten en el mundo. Las áreas de influencia, y lo tenés en la oferta, ¿no? No los puntos estratégicos. Puntos estratégicos son parte de la dominación imperialista y concentrado en esos puntos porque tienen algo en particular. O petróleo, o el paso interoceánico, o, bueno, ahora vamos a caer con el litio, digamos, una gran disputa para hacia adelante quienes van a manejar determinadas industrias. ¿Sí? Pero en América Latina toda es dependiente, ¿sí? No solo los salarios, por ejemplo. ¿Sí? Volver a la oferta. ¿Sí? Volver a la oferta. Bueno, bien, entonces, y traten de ir pensando también, yo como siempre les voy a recomendar que no se hagan resúmenes, que traten de organizar los contenidos en función de del programa, como preguntas y respuestas, y que en la medida de lo posible se hagan esquemas que los pueden tener tanto en los parciales como en el final, pueden tener esquemas. Lo que no pueden tener son resúmenes porque no les sirven. El resumen los sigue dejando en un rol pasivo. Tienen que activarse para poder entender lo que están leyendo. Para eso tienen que hacer síntesis. Bien, quedamos así entonces. Listo.